Encienda su cámara, por favor. David Yagual, David Mora, enciendan la cámara. Y atención a la lista. Gabriel Alvarado. Presente. Cristel Alvarado. Presente. Adriana Arellano. Presente. Yared Arriaga. Alex Calle. Presente. Raúl Cárdenas. Presente, profe. Thais Chacín. Presente. Elkin Díaz. Presente. ¿Usted faltó las horas anteriores? Profe, tengo que arreglar eso con la mica. ¿Pero sí faltó o no? No, profe, no. Ya. Tengo que arreglar eso. William Erazo. José Luis. Presente. Luis García. Presente. Joel Hidalgo. Presente. Vanessa Isurieta. Presente. Aida Jaén. Ricardo Loza. Presente. Alanis. Aida Jaén, Ricardo Loza, presente. Alanis Medrano. Presente. Nicole Montserrat. Emías Núñez. Presente. Manuel Orellana. Profesor, disculpen, Nicole sí está en clase, pero el micrófono no le vale y tiene la cámara prendida. Nicole Montserrat. Sí, pues. Ya, ok, gracias. Doménica Pacheco. Presente. José Pérez. Presente. Santiago. Axel Pilay. Presente. Brittany Porter. Presente. Elkin Quijije. Elkin. Abel Ramírez. Presente. Valentina Sánchez. Presente. Jordana Touris. Presente. Valentina Vega. Presente. Carlos Vergara. Presente. Romina Villa. Presente. Alison Villasís. Presente. David Yagual. Presente. Zuleika Zambrano. Zambrano. David Mora. Presente. A ver, los que han faltado son Arriaga, Jaén, Santiago Pérez y Zambrano. ¿Correcto? Presente. Ya llegó atrasada Zuleika, ¿qué pasó? Profe, Diga. si me puso asistencia, Zambrano. Sí, pero llegó tarde. Sí, profe, gracias. Ya, entonces queda con falta Arriaga, Jaén y Santiago Pérez.
Ya, jóvenes, vamos a ver el día de hoy un tema que la semana pasada no lo avanzamos a completar. Estábamos hablando de los comportamientos éticos y analizábamos el caso de el comportamiento ético dentro de la política y en general la ética sale caro. Y la falta de ética sale muy caro para la sociedad y destruye sociedades enteras cuando la corrupción se filtra a todo nivel y en toda esfera. El día de hoy vamos a ver algunas concepciones de la ética, del deber, qué es lo bueno, según algunas teorías éticas. Vamos a ver, en primer lugar, esto ya lo vimos la semana pasada, ¿qué es la deontología? Le voy a pedir a David Mora, por favor, lea qué es la deontología. La deontología es la parte de la ética que se encarga del análisis de los deberes y valores que son regidos por la moral. Kant realizó su pensamiento a raíz de la Ilustración, pero con ciertos toques y pensamientos religiosos. La base de su pensamiento deontológico es definir las leyes que los hombres deben obedecer durante su vida, mas no la vida que deberían vivir. Bien. Muchas gracias, David. Entonces, jóvenes, la palabra deontología, recuerden, deontología es una parte de la ética y la ética a su vez es una parte de la filosofía. La deontología es la ciencia o la parte de la ética que se encarga de estudiar los deberes, los valores que son regidos por la moral, los deberes que cada persona tiene que cumplir. El profesional de la salud tiene que cumplir deberes propios de su profesión. El profesional, el que es policía, el que es militar, el profesional en educación, etcétera, cada uno tiene su propio código deontológico, es decir, su propio código de deberes, su propio código de responsabilidades que debe cumplir en el ejercicio de su profesión. Kant, que es uno de los filósofos más importantes de la humanidad, él afirmaba que la base de su pensamiento deontológico era definir las leyes que los hombres deben obedecer durante su vida, más no la vida que deben vivir. Es decir, Kant se ocupó mucho de establecer cuál es el deber, cuál es ese imperativo categórico que todos deberíamos cumplir, cuál es ese deber universal que todos estamos llamados a cumplir para una sociedad mejor. Entonces vamos a ir estudiando y analizando esta parte. Bien, al calificar a una ética filosófica como deontológica, acuérdense, la deontología tiene que ver con los deberes, con el cumplimiento del deber. Entonces, al calificar una ética filosófica como deontológica, lo que se quiere decir es que esta ética concentra su estudio en las acciones humanas, al considerarlas buenas o malas por sí mismas. Es decir, que aquí no importará si el fin que persiguen las acciones es bueno o malo, sino más bien si la acción en sí misma es buena o es mala. Es decir, aquí desde la deontología no se va a analizar si una acción tenía un buen fin o un mal fin, sino la acción en sí misma. Para Kant, ¿qué es lo éticamente correcto? Según Kant, lo éticamente correcto es cumplir con el deber. Pero, ¿qué es el deber para Kant? Aquí viene esta gran pregunta. Para Kant, el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley moral universal. Ese es el deber que todos los seres humanos deberíamos cumplir. Es decir, actuar, realizar cada una de nuestras acciones respetando la ley moral universal. Ese es el deber que todos deberíamos cumplir según Kant. Kant fue un filósofo que nació en Prusia, en 1724, murió en 1804. Prusia antiguamente era parte de Alemania, si no recuerdo mal, y bueno,
por eso se lo considera uno de los filósofos alemanes más influyentes también. La obra donde Kant desarrolla toda su ética se llama Crítica de la razón práctica. Aparte, él escribió otra que se llama Crítica de la razón pura, pero donde Kant analiza este tema de la ética, de la deontología, es en su libro Crítica de la razón práctica, porque afirma que toda ética debe ser formal. ¿Qué significa formal? Que tiene que ser universal y racional. Es decir, que toda ética que se pretenda construir tiene que ser válida para toda la humanidad. Es decir, no se puede ni se vale medir con dobles estándares, sino que tiene que ser un solo estándar el que controle la vida ética y moral de las personas en cualquier parte del mundo. Según Kant, la ética no debe fundamentarse en una religión, porque quienes son de otra religión se quedarían sin esa ética. Entonces Kant aquí hace una crítica a la religión como fuente o soporte de la ética de las personas. Por ejemplo, en nuestro medio vivimos en un contexto cristiano, donde mayoritariamente la población es cristiana, o la mayoritariamente es católica. Por ejemplo, en el Ecuador el 80% de la población más o menos es católica, un 10 o 12% es cristiana evangélica, y el resto, bueno, son de pronto de otras religiones, pero la mayoría son católicos y cristianos. Entonces, pero Kant decía que la ética de las personas no tiene por qué fundamentarse en una religión. Entonces, en nuestro medio, en cambio, sí se fundamenta en gran parte, la ética se fundamenta en la religión. Si usted le pregunta a una persona y le dice, ¿por qué te portas bien? Las personas muchas veces dicen, porque quiero ir al cielo. ¿Y de dónde le viene esa idea? De la religión, en este caso de la religión cristiana católica. Y si le pregunta, ¿y por qué no te portas mal? No, es que mi mamá me dijo que si se porta mal, uno se puede ir al infierno. ¿Y de dónde le viene esa concepción, esa idea del infierno? Eso viene de la religión, ¿verdad? Por eso es que la religión viene a ser un soporte, un pilar fundamental de la ética, un pilar fundamental de la moral. Ya, listo, Yelixa, mensaje recibido. Entonces, sin embargo, Kant dice que la ética no debería fundamentarse en la religión. Y es cierto, porque pónganse a pensar en el siguiente caso. Dentro de la religión cristiana católica se promueve la monogamia. ¿Qué significa la monogamia? Que una persona, un hombre, se case con una sola mujer, tenga una sola pareja. En cambio, hay religiones y hay países en muchos lados del mundo donde es válida y es respetable y es aprobada, es legal, es ético, es moral, es todo, que una mujer pueda tener varios esposos o que un hombre pueda tener varias esposas, lo que se conoce como poliandria y poligamia, respectivamente. Entonces, eso es lo que critica Kant. Kant dice que la religión no puede ser la medida, el fundamento de la ética, porque en la religión lo que es válido para una religión, para otras religiones no es válido. ¿Sí? Entonces, atentos a estos conceptos, jóvenes, que son bien importantes. A ver, le pregunto, por ejemplo, a Thais Chasi. Thais, ¿en el Ecuador es permitida la poligamia, sí o no? Profesor, yo tengo entendido que no. Efectivamente, no se permite la poligamia. Aquí en el Ecuador, un hombre se puede casar solo con una mujer y viceversa. Una mujer solo se puede casar con un hombre y no hay más. Pero ¿qué es lo que sucede? En muchos otros países de Asia, de África, les decía, existe la poliandria y la poligamia. Entonces, Kant criticaba que la religión sea fundamento de la ética. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la religión, cambian los parámetros, cambian los fundamentos de la ética. Y lo que aquí para nosotros es malo, que una mujer tenga varios maridos o un esposo tenga varias esposas, aquí para nosotros eso es malo, eso es inmoral, eso es antiético, eso es ilegal. Pero en otros países eso mismo es completamente legal, porque está en otra cultura, en otra religión, etc. Entonces, por eso decía Kant que la ética tiene que ser universal y tiene que ser racional. Por universal quiere decir que tiene que ser válido para todos. Eso decía Kant desde la deontología.
Entonces Kant excluye a la religión como fundamento de la ética y más bien dice Kant que el fundamento de la ética debería ser la razón humana. Los criterios éticos de Kant. Según Kant, el hombre actúa moralmente. ¿Qué significa moralmente? Significa éticamente correcto. Cuando lo hace por deber, es decir, cumpliendo su deber. Para Kant, lo absolutamente bueno solo es la buena voluntad. Por tanto, si actúas con buena voluntad, nadie podrá reprocharte nada, actuando con buena voluntad, actuando con buena intención. Según Kant, hay diferentes tipos de acciones. Las acciones que son contrarias al deber, por ejemplo, no salvar a una persona que se está ahogando porque esa persona ayer habló mal de ti, eso sería un acto malo. ¿Sí? Eso sería un acto malo. ¿Por qué? Porque tu deber era salvar, ayudar a esa persona. Ese era el deber en ese momento. Entonces, para Kant hay diferentes tipos de acciones. En este primer ejemplo, es un acto malo. Luego, las acciones conformes al deber por inclinación inmediata. Ejemplo, salvar a una persona que se está ahogando para poder echarle en cara por qué habló mal de mí. Dice Kant, si tú salvas a una persona que se está ahogando, no por querer salvarle la vida, sino para poderle echar en la cara y reclamarle algo, eso no sería un acto malo, tampoco sería un acto bueno completamente, eso sería un acto neutro. Otra, las acciones por deber y por inclinación inmediata, por ejemplo, salvar a una persona que se está ahogando porque es mi amigo y lo quiero incondicionalmente, dice que eso también sería un acto neutro, porque a la final no lo hiciste porque era tu deber salvarlo, sino que lo hiciste por un interés personal tuyo de quererlo tener más tiempo a ese amigo junto a ti. Entonces, por eso le salvaste la vida, por un interés tuyo, personal, más no porque ese era tu deber. Entonces, para Kant, ¿cuáles son los actos buenos? Los actos buenos, según Kant, son las acciones por deber. Por ejemplo, salvar a una persona que se está ahogando, aunque sea desconocida esa persona, o aunque esa persona haya hablado mal de mí, o aunque esa persona haya sido un enemigo. Si yo lo salvo de ahogarse por el hecho de que ese era mi deber era salvar, ayudar, eso sí es un acto bueno, nos dice Kant. Miren la diferencia entonces entre las distintas clases de actos. Entonces, para Kant, las acciones morales son las que se hacen para cumplir con el deber. Para Kant, lo mejor es cumplir con el deber. Por eso es que se lo conoce a Kant también como uno de los principales precursores de la deontología. A ver, vamos a preguntarle la primera pregunta para Vanessa y Surieta. ¿Qué opina usted, Vanessa? ¿Está justificado moralmente mentir en algunas acciones? Actualmente la gente bastante miente, pero a veces mienten para ocultar algo para un bien de una persona, para no lastimar a alguien. ¿Y en ese Así. caso está bien mentir? Ujú. O sea, para mí sí, porque si es o sea, está mal mentir, pero si es para proteger o ayudar a alguien, sería como una excepción. Ya, muy bien, correcto. Entonces ahí hablamos de excepciones de la norma, excepciones de la regla, claro. Cuando se trata de buscar un bien mayor, claro que ahí puedo yo hacer una excepción de la regla que me dice no hay que mentir. Yo puedo hacer una excepción, sí, con esa mentira voy a poder hacer algo mejor, algo mayor a favor de otra persona. Ese es el caso de Nicholas Winton. Este señor que ustedes pueden ver en pantalla, se lo voy a resumir brevemente a este caso de Nicholas Winton. Él era empleado de la Bolsa de Valores de Londres y en tiempos de la Segunda Guerra Mundial estaba en Checoslovaquia. ¿Cuándo estalló la Segunda Guerra Mundial? Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial los soldados alemanes nazis buscaban a los judíos para matarlos. Literalmente los mataban ese rato a balazos o los llevaban en trenes para encerrarlos en campos de concentración para que estén ahí hasta que mueran de tanto trabajar. Literal, así es. ¿Qué hizo Nicholas Winton?
Nicholas Winton mintió e hizo pasar a más de 600 niños, les falsificó los documentos, siendo esos niños judíos, los hizo pasar como si fueran niños británicos de Inglaterra. ¿Para qué? Para llevárselos a Inglaterra y salvarles la vida. En ese caso, Nicholas Winton mintió, engañó, falsificó documentos, pero el propósito de él era mucho más elevado y por eso en ese caso él hizo una excepción de la regla que dice no mentir. Y efectivamente, Nicholas Winton logró meter en el tren o en varios trenes a estos niños mintiendo y les dio pasaportes, les dio credenciales que eran niños de Inglaterra y se los sacó de Checoslovaquia antes de que estos niños sean asesinados por los nazis, porque en realidad esos niños no eran ingleses, eran niños judíos. Entonces ahí fíjense en este ejemplo, nosotros nos damos cuenta claramente que lo que hay que hacer es cumplir con el deber y a veces ante estas situaciones, si toca hacer excepciones de la regla, pues hay que hacerlas, siempre y cuando uno se busque conseguir un bien mucho más grande, un bien mucho mayor. Y les cuento que este señor estuvo en el anonimato, perdón, durante más de 40 años. Nadie sabía de la hazaña que él hizo, hasta que una periodista en sus investigaciones logró descubrir este caso y fue llevado a la televisión este caso y bueno, un día lo invitaron a un show, algo así televisivo. Él estaba sentado en primera fila y él no sabía que todos esos cientos de personas que llegaron a ese auditorio ese día eran los niños que él había salvado cuando eran pequeños. Entonces en ese momento la periodista dice, si aquí hay alguien que le debe la vida al señor Winton, póngase de pie. Y todo el auditorio se puso de pie, porque ahí estaban los cientos y cientos de niños que él salvó de los nazis, le salvó la vida. Entonces, bueno, queda claro esto entonces, jóvenes, que incluso se pueden hacer excepciones de las normas si es que con eso se está persiguiendo un bien mucho mayor, solo en esos casos. ¿Sí? Muy bien, entonces, un acto por deber es un acto desinteresado, por tanto, es un acto moralmente bueno. Eso es el acto por deber según Kant. ¿Sí? A ver, pregunta para Carlos Vergara. Carlos, ¿sí me escucha o no? Sí. A ver, Carlos, pregunta para usted. Vamos a suponer que usted se va a la playa y usted sabe nadar muy, pero muy bien, y una persona se está ahogando en la playa. Y de repente usted se da cuenta que esa persona era una persona que a usted le ha hecho pasar malos momentos. Es una persona que ha hablado mal de usted, es una persona que lo ha hecho quedar mal, es una persona que se le ha robado cosas a usted, etc. ¿Usted le salvaría la vida, sí o no? Sí, porque es una persona y no podríamos dejar morir a alguien, no importa lo que haya hecho. Muy bien, eso es el acto por deber. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ese es el acto por deber. Según Kant, así deberíamos actuar todas las personas. Actuar por deber. Es decir, es un acto completamente desinteresado. En este caso, Carlos le salvaría la vida a esa persona, no porque busque ningún interés, sino por el simple hecho de ser persona, por el simple hecho de que es su deber ayudar al que lo necesite. ¿Sí? Entonces, el acto por deber no es cumplir ciegamente con el deber impuesto por la religión o por la sociedad. Ojo con esto. Sino que tiene que ser algo completamente racional, que la persona se dé cuenta que eso es lo que tiene que hacer y que eso es lo que debe hacer. Según Kant, una máxima es el motivo por el cual se realiza un acto. Bien, vamos a ir un poquito más adelante. La máxima de Kant para realizar un acto se llama el imperativo categórico. El imperativo categórico se lo formula de la siguiente manera. Dice, obra de tal manera que lo que hagas se convierta en ley universal. Dicho en otras palabras, Kant dice, obra de tal manera que tu conducta sea un modelo para toda la humanidad.
Entonces, pónganse a pensar, jóvenes. Si nosotros tuviéramos en consideración este imperativo categórico, cada vez que vamos a hacer algo, trataríamos de hacer lo mejor de lo mejor de lo mejor posible, para que nuestras acciones puedan ser una ley universal, puedan ser un ejemplo, un modelo a seguir por toda la humanidad. Entonces, ese es el imperativo categórico de Kant. Hay que obrar de tal manera que lo que hagas se convierta en una ley universal. Y la segunda parte también del imperativo dice, obra de tal manera que uses a la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio. La humanidad, el ser humano, es un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que es algo que se debe respetar y cuidar por sobre todas las cosas. El ser humano no es un medio, no es un instrumento, no es una herramienta. El ser humano es un fin. Por tanto, se lo debe respetar de manera absoluta. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Aquí tenemos esta pirámide del imperativo categórico de Kant. Este imperativo, acuérdense, es una máxima aplicable universalmente. No se centra en las consecuencias y solo se basa en la intención de las acciones. Y aquí la intención tiene que ser racional y tiene que ser cumplir con el deber. Kant no nos ofrece recetas fáciles sobre lo que debemos hacer o evitar. Kant solo nos invita a pensar por nosotros mismos antes de actuar, es decir, una ética autónoma, teniendo en cuenta siempre el imperativo categórico. Por lo tanto, antes de tomar alguna decisión, hazlo con la mejor buena voluntad e intención posible y piensa si lo que vas a hacer podría convertirse en una ley universal. Esto es muy práctico, jóvenes, y nos ayudaría muchísimo a tomar mejores decisiones. Cuando usted no sepa qué hacer, qué decisión tomar, qué es lo mejor que usted podría decidir o elegir, pregúntese si lo que va a hacer pudiera convertirse en un ejemplo universal, en una ley universal. Entonces ahí usted va a poder determinar qué es lo mejor que usted puede hacer en cada cosa y en cada caso. Bien, aparte de la deontología, existe otro principio en ética que se llama el utilitarismo. ¿Qué significa? El utilitarismo es la identificación de la felicidad con el placer. Para el utilitarismo, lo bueno es lo útil. Y mientras mayor cantidad de bien se pueda hacer, también mayor va a ser la calidad del placer, de sentirse feliz por lo que se hace. ¿Sí? También el utilitarismo sobre la ausencia del dolor o el sufrimiento, el utilitarismo manda que se debería evitar todo aquello que cause dolor o sufrimiento. Tiene que haber ausencia de dolor y sufrimiento para que una acción sea buena. Y además, según el utilitarismo, las acciones humanas tienen que llevarte al bienestar social. Es decir, no solo al bienestar personal, individualista, egoísta, sino al bienestar de toda la sociedad, comprendiendo que si tú estás bien, toda la sociedad va a estar bien, comprendiendo que si los vecinos de mi barrio están bien, toda la sociedad va a estar bien, pero que si los vecinos de mi barrio están mal y no tienen para comer, toda la sociedad va a estar mal. ¿Por qué? Porque probablemente en la desesperación por encontrar qué comer, esas personas que nos rodean, a lo mejor a nosotros mismos pueden atracarnos, asaltarnos, robarnos o hasta matarnos para robarnos lo que tenemos y comprar comida. Entonces, fíjense, tiene lógica todo esto. Es decir, tiene que estar orientado todo al bienestar social, que esa es la única manera, jóvenes, de combatir la delincuencia, el narcotráfico y todos esos cánceres que están matando al Ecuador hoy en día. Eso es muy importante. Y lamentablemente el presidente eso no entiende, o mejor dicho, no lo quiere entender porque simplemente él está ahí para buscar sus intereses personales y no los intereses de la colectividad ecuatoriana, de todos los ecuatorianos. Es por eso que, por ejemplo, en la nueva proforma presupuestaria para el 2022 se planea, fíjense lo que hace Guillermo Lasso, jóvenes, se planea
reducir cerca de 200 millones de dólares en educación. Aparte de eso, reducir el presupuesto de la salud. O sea, ataca las dos columnas fundamentales para que exista un progreso. Viene Guillermo Lasso y le da un machetazo recortando los presupuestos. Eso implica que la pobreza en el Ecuador se va a convertir en la norma de vida. El que menos va a ser pobre, va a sufrir hambre y miseria. Y con eso, la delincuencia nunca se podrá controlar. Un pueblo hambriento hará lo que sea para conseguir comida, así sea que le toque matar. Entonces, lamentablemente, está tomando este gobierno las peores decisiones posibles en materia económica. Puede ser que tenga aciertos, claro que sí. Un acierto las vacunas, por ejemplo, algo positivo, un acierto. Otro acierto, implementar la protección de las Islas Galápagos aumentando la reserva marítima, eso es bueno. Puede tener aciertos en ese sentido, pero eso no quita que está haciendo pedazos la economía del Ecuador. Con eso aumentará la pobreza y consecuentemente aumentará la delincuencia. Los carteles de droga, las mafias, las bandas, los sicariatos, eso va a aumentar todavía mucho más. Hacia allá nos está llevando Guillermo Lasso con esas pésimas políticas económicas. El utilitarismo nos dice que la felicidad no es sinónimo de mera satisfacción. La felicidad implica un equilibrio entre la menor cantidad de dolor y mayor abundancia de placeres nobles. Los placeres nobles son los placeres superiores, son los placeres de la mente. Por ejemplo, el estudio. Ese es un placer de la mente. Cuando una persona conoce algo nuevo, aprende algo nuevo, hay una satisfacción interna, una alegría, un placer. Entonces se refiere a los placeres superiores. Ser utilitarista no significa ser un degenerado, no, sino más bien un individuo que tiene gratitud, tranquilidad, que busca el justo medio, como decía Aristóteles. En este utilitarismo hay una jerarquía de valores. En el ser vivo está el placer, el dolor. En el ser humano están las facultades superiores como la emoción, el sentimiento y el intelecto. Entonces, bueno, jóvenes, aquí terminamos esta parte del utilitarismo. ¿Preguntas? ¿Preguntas al respecto, jóvenes? ¿Está todo claro, todo entendido? Ya, entonces nos conectamos enseguida y van a hacer un taller ahora mismo dentro de la clase. Va a ser calificado en este momento. Por favor, nos conectamos enseguida.